En noviembre de 1831, en una conferencia de la iglesia celebrada en Hiram, Ohio, José Smith presentó el libro de mandamientos a un consejo y dijo: "El Señor nos ha otorgado una gran bendición al dar mandamientos y revelaciones". El Señor dijo: "Estos mandamientos son míos y fueron dados a mis siervos en su debilidad según la manera de su lenguaje, para que llegaran a comprender". Votaron a favor de que se imprimieran 10,000 copias. Luego lo redujeron a 3,000. Algunos preguntaron si el lenguaje sencillo de José era digno de la voz de Dios, y se siguió una discusión sobre las revelaciones y el lenguaje, y si deberían publicar miles de libros llenos de revelaciones que José declaró eran las palabras de Jesucristo en una sociedad llena de personas que creían que solo la Biblia era la palabra de Dios. También les preocupaba que las revelaciones no estuvieran puntuadas correctamente y no tuvieran una ortografía y gramática coherentes. José conocía sus propias limitaciones al escribir y dijo que las revelaciones que recibió eran del Señor, y que si todos los santos pudieran unirse con un solo corazón y una sola mente en perfecta fe, el velo se podría rasgar hoy como la próxima semana o en cualquier otro momento. Los élderes intentaron, pero no pudieron rasgar el velo, como lo hizo el hermano de Jared en el Libro de Mormón. José le preguntó al Señor por qué y recibió la sección 67, donde el Señor insistió gentilmente a los ancianos a ser lo suficientemente humildes y espirituales como para abrir el velo entre ellos y tocar, sentir, oír, ver, gustar y testificar de sus revelaciones. Los invitó a llegar a conocerlo como pudieran y continuar con paciencia hasta que lo conocieron cara a cara. Estos hermanos obedecieron al Señor y estuvieron dispuestos a testificar ante el mundo. El Señor los invitó a ver si podían escribir una revelación igual a la más pequeña de las reveladas a José Smith. William McLellin, quien había escrito la sección 66 la semana anterior, como José se lo contó, trató de escribir su propia revelación, pero José dijo de su intento: William, teniendo más conocimiento que sentido, se esforzó por escribir un mandamiento como uno del más pequeño del Señor, pero fracasó, y todos reconocieron que las revelaciones dadas al profeta eran muy superiores a cualquier cosa que William pudiera escribir. José preguntó a los presentes qué testimonio estaban dispuestos a dar a estos mandamientos que pronto deberían ser enviados al mundo. Algunos dijeron que sabían que eran del Señor y estaban dispuestos a testificar esto al mundo. José recibió una revelación para que la firmen como testigos, y William, junto con otros 4, firmaron que estaban dispuestos a dar testimonio a todo el mundo que Dios ha dado testimonio a nuestras almas por medio del Espíritu Santo, que estos mandamientos son dados por inspiración de Dios, útiles a todos los hombres y en verdad verdaderos. 12 hombres más firmaron la declaración cuando el libro llegó a Missouri. Para su impresión, José apreciaba sus testimonios y sabía que era su responsabilidad escribir el nombre del Señor, que lo había llamado y le habló desde el cielo. Le dio mandamientos y declaró que esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. Se dieron 4 nuevas revelaciones en los primeros 3 días de la conferencia, secciones 67 y 68. El prefacio de la sección 1 y la sección 133, que componen el apéndice. Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman Johnson y William McLellin, recién ordenados sumos sacerdotes, se acercaron a José Smith
y le pidieron al Señor conocer su voluntad con respecto a ellos. El Señor les respondió con la sección 68, que les dio dirección. Estos 4 líderes de la iglesia fueron fieles a la comisión del Señor de predicar el Evangelio y se convirtieron en apóstoles en 1835. La revelación enseñó sobre el oficio de obispo y brindó consejo y orientación a los santos sobre la crianza de los hijos. El Señor dijo que los niños vienen a la tierra débiles e indefensos, pero se les puede enseñar a actuar por sí mismos. Dios ama a sus hijos y les enseña leyes que les permitan actuar como Él actúa. Si no se les enseñan estas leyes, a medida que maduran, nunca tendrán agencia ni poder, ni obtendrán la capacidad de elegir y actuar por sí mismos. Si bien es posible que no elijan guardar estas leyes, podrán elegir por sí mismos si cumplirlas o no. Los padres que no enseñan ni empoderan a sus hijos con albedrío responderán ante Dios. La sección 68 también nos enseña a observar el día de reposo y a orar. En 1835 se agregaron instrucciones y aclaraciones a la revelación de 1831, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la conferencia de la iglesia, cuando los élderes resolvieron que el hermano José Smith Jr. corrija los errores que pueda descubrir por el Espíritu Santo. Estas nuevas incorporaciones enseñaron cómo se podía llamar a los obispos y sobre la creación de la primera presidencia como un consejo de gobierno de la Iglesia, que tuvo lugar unos meses después. La revelación dio una definición interesante de las Escrituras como la voz de Dios, comunicada por su Espíritu Santo a sus siervos autorizados y a los santos comprometidos a seguir las instrucciones del Señor. José examinó detenidamente las revelaciones y aconsejó a sus hermanos acerca de su publicación durante varias semanas. Sabía que eran del Señor, pero aún necesitaba editarlos y enmendarlos, ya que sentía que era necesario a través del Espíritu Santo. Fueron sus mejores esfuerzos para representar la voz del Señor, que condescendió a hablar en lo que José llamó un lenguaje torcido, quebrantado, esparcido e imperfecto. Dijo que los errores de ortografía y puntuación de la revelación eran el resultado de su educación limitada y a veces la fatiga de su corrector, Oliver Cowdery, terminaron su edición y Oliver debía llevarse las copias escritas a mano de las revelaciones y el dinero para imprimirlas a Independence, Missouri, donde W. Pell había establecido una imprenta y planeaba imprimir la primera copia encuadernada de las revelaciones del Señor al profeta. En la sección 69, John Whitmer fue designado para viajar con Oliver para ayudar a proteger esta considerable cantidad de dinero y documentar la historia de la iglesia. Cuando llegaron a Sion, John escribió: encontramos a los santos en una situación tan buena como podíamos esperar. Se le ordenó seguir haciendo una historia de la iglesia, recibir el consejo de Oliver y otros, y se pidió a los líderes y misioneros de la iglesia que escribieran sus experiencias y las enviaran para que se las incluyera en la historia oficial de la iglesia. José testificó que las revelaciones fueron el fundamento de la iglesia en estos últimos días y un beneficio para el mundo, mostrando que las llaves de los misterios del reino de nuestro Salvador son nuevamente confiadas al hombre. Y el concilio votó que el contenido del libro debería valer para la iglesia las riquezas de toda la tierra. Luego el Señor dio la sección 70, que designaba y ordenaba al revelador, al financista, a los escribas, al transcriptor y al editor
Como mayordomos de estas revelaciones y mandamientos, crearon una firma literaria para recibir, escribir, revisar, imprimir, encuadernar y vender las revelaciones de acuerdo con la ley de consagración. José dijo que si los santos valoraban las revelaciones lo suficiente como para publicarlas, entonces la Iglesia debería compensar a los que dieron de su tiempo y medios para lograrlo. Podían ser sostenidos con la propiedad que está consagrada al Señor, y Él les dijo que usaran las ganancias para mantener sus familias y consagrar lo que quedaba dándolo al alfolí para los santos en Sión y sus descendientes que obedecen las leyes de Dios. Esta revelación enseñó que ningún santo de los últimos días está exento de la ley de consagración en cualquier trabajo que realicen, ya sea físico o espiritual. José vivió la ley de consagración y la enseñó a otros, y cuando W. Phelps comenzó a actuar como el dueño de la prensa del Señor, en lugar de ser un mayordomo de las revelaciones, el profeta lo corrigió, suave pero directamente. Dices mi prensa y tipos, ¿dónde los conseguiste? ¿Y cómo llegaron a ser tuyos? No hay dureza, sino una advertencia, porque sabes que somos nosotros, no yo, y todas las cosas son del Señor. Abrió los corazones de su iglesia para proporcionar estas cosas, o no deberíamos haber tenido el privilegio de usarlas. Estos fieles santos trabajaron arduamente para publicar las revelaciones del Señor mediante la impresión en 1833 del Libro de Mandamientos y la publicación en 1835 de Doctrina y Convenios, sin pensar en sus propias necesidades financieras. Oliver Cowdery y Martin Harris habían trabajado con Joseph como escribas para publicar el Libro de Mormón, y Martin había proporcionado fondos para ello. John Whitmer fue escriba junto con Sidney Rigdon, quien también revisó las revelaciones y la nueva traducción de la Biblia. Oliver Cowdery ayudó a recibir, editar e imprimir el Libro de Mandamientos junto con W. Phelps, quien había establecido la imprenta en Missouri y llamado a ser el impresor de la Iglesia, donde el mundo recibiría sus escritos en justicia para bien de los santos. Y estas son las secciones del 67 al 70 de Doctrina y Convenios. Busca objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la Iglesia o algo que hubiera sido común en esa época, y lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. También puede buscar estas otras imágenes ocultas a lo largo del video. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderpum. Visite nuestra página de Facebook o ponderpum.com para encontrar más cosas divertidas que hacer, y puede escucharlas como un podcast. Por favor, dale me gusta a estos videos y compártelos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos, y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.